Bienvenidos a Noticias 24/7 Informa. De inmediato pasamos un resumen de notas internacionales para hoy. Un tiroteo ocurrió esta mañana en el edificio de tribunales de la Corte del Condado Nash, en Carolina del Norte, y en el que 2 personas resultaron heridas. Las autoridades están en la búsqueda de un sujeto quien se presume abrió fuego dentro del lugar y huyó a pie. El incidente provocó el bloqueo de las oficinas alrededor del lugar al tiempo que helicópteros sobrevuelan el área en búsqueda del pistolero. En otros asuntos, Amber Vinson, una de las 2 enfermeras que atendió en Dallas a un liberiano enfermo de ébola que contrajo el virus, dejó hoy el hospital Emory de Atlanta tras superar la enfermedad. Vinson estuvo en el hospital desde el pasado 15 de octubre tras contraer el virus del ébola. Vinson y otra enfermera, Nina Pam, se contagiaron mientras atendían al liberiano Thomas Eric Duncan, quien contrajo el ébola en su país natal y desarrolló los síntomas en Estados Unidos. Un amigo del sospechoso del ataque en el maratón de Boston fue condenado por mentir durante la investigación del atentado de 2013. Robert Philippos, de 21 años y residente de Cambridge, Massachusetts, fue sentenciado de 2 cargos de perjurio al afirmar que no estaba en el dormitorio del sospechoso mientras otros 2 amigos retiraban posibles pruebas 3 días después del ataque. Philippos, cuya sentencia será a finales de enero, podría enfrentar una pena máxima de 8 años en prisión. En otras informaciones, la Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución en la que condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Dicha resolución contó con 188 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Entre los países y bloques que se pronunciaron en contra están el movimiento de países no alineados, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y naciones miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur. Por su parte, el representante de Estados Unidos rechazó la resolución. Y buzos del equipo de búsqueda que trabaja en el ferry hundido Seawall en las costas de Corea del Sur hallaron el cadáver de un pasajero de la embarcación. El descubrimiento elevó el número de muertes confirmadas por el desastre marítimo ocurrido en abril pasado a 295, mientras que 9 pasajeros continúan desaparecidos. Se presume que el cuerpo descompuesto hallado se trata posiblemente de una mujer y fue encontrado dentro de un baño. Se espera que el cadáver será retirado a más tardar en la madrugada del miércoles. Para ver estas y otras noticias, visita nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes de Facebook y Twitter.